Hola, bibliófilos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy nos sumergimos en una de las obras más impactantes de la filosofía occidental, la Apología de Sócrates de Platón, escrita alrededor del 399 a.C. Este texto no es solo el relato de un juicio, sino un testimonio vibrante de un hombre que desafió a toda una ciudad con la fuerza de sus ideas. Sócrates, acusado de corromper a la juventud y de impiedad, se enfrenta a sus jueces con una mezcla de valentía, ingenio y una pizca de ironía que aún resuena. A lo largo de este resumen, exploraremos cómo defiende su vida, su filosofía y su misión divina, dejando un legado que sigue inspirando a quienes buscan la verdad por encima de todo. Prepárense para un viaje al corazón de Atenas, donde las palabras de un solo hombre pusieron en jaque a una sociedad. Empecemos. Capítulo 1. La apertura de la defensa. Sócrates, a sus 70 años, se presenta ante el tribunal ateniense con la calma de quien ha pasado su vida enfrentando preguntas difíciles, pero con un brillo en los ojos que delata su gusto por el desafío. Sus acusadores, Meleto, Ánito y Licón, han desplegado un discurso tan hábilmente tejido que, bromea, casi logra que él mismo se sienta un extraño en su propia piel. Con un toque de ironía, confiesa su asombro ante la advertencia de no dejarse engañar por su supuesta elocuencia. ¿Él, elocuente? Nada más alejado de la verdad. No es uno de esos sofistas que pulen sus palabras como joyas para venderlas al mejor postor en el mercado de las ideas. Su lenguaje es el del pueblo, el que resuena en el bullicio del ágora, junto a las mesas de los cambistas o en las esquinas donde los atenienses discuten la vida, la muerte y todo lo que hay entre ambas. Es su primera vez en un tribunal y no viene armado con discursos ensayados ni frases floridas, sino con la verdad desnuda, sin adornos, como un hombre que confía en que las ideas justas no necesitan maquillaje para brillar. Pide a los jueces, con una mezcla de respeto y desafío sereno, que no lo evalúen por su estilo, sino por la justicia de sus palabras. La virtud de un juez, subraya, es discernir lo verdadero. La de un orador, no mentir, aunque la verdad sea menos seductora que un discurso bien adornado. Con esta premisa, se lanza a desmantelar las acusaciones que lo han arrastrado hasta este juicio. Pero no empieza por las recientes, las que llevan la firma de sus 3 acusadores. En cambio, decide enfrentar un enemigo más antiguo y esquivo, los rumores que han circulado sobre él durante años, envenenando la mente de los atenienses desde que muchos de los presentes eran apenas niños o jóvenes impresionables. Estas calumnias lo retratan como un sabio peligroso, un hombre que hurga en los secretos del cielo y las profundidades de la tierra, que convierte el argumento más débil en el más fuerte y, lo más grave, que desafía la fe en los dioses de la ciudad. ¿Quiénes son estos acusadores invisibles? Sócrates señala que sus nombres se pierden en la bruma del anonimato, salvo por figuras como Aristófanes, el comediógrafo que en su obra Las nubes lo caricaturizó como un excéntrico filósofo que flota en una cesta, especulando sobre los astros y hablando con las nubes. La imagen, aunque hilarante, es pura ficción, pero ha calado hondo, moldeando una percepción distorsionada que ahora debe combatir. Luchar contra estos rumores, admite, es como pelear con sombras en un combate sin adversario visible. Los propagadores de estas falsedades actúan movidos por envidia, malicia o simple diversión, y sus palabras han tejido una red de prejuicios que amenaza con atraparlo. Sócrates no suplica clemencia. En cambio, apela a la razón de los jueces, pidiéndoles que dejen de lado las ideas preconcebidas y escuchen su defensa con la mente abierta. La calumnia, advierte, es un veneno sutil que se adhiere al alma como el polvo al manto de un viajero. Solo la verdad, aunque menos brillante, puede disiparlo. No promete un discurso que encandile los oídos, sino uno que ilumine la razón,
y con esa promesa comienza a desentrañar las acusaciones, dispuesto a mostrar que su vida ha sido un servicio a Atenas, no un delito. Su tono es firme, pero no exento de un humor sutil, como si supiera que, en este tribunal, la verdad necesitará algo más que argumentos para abrirse paso. Sócrates no solo defiende su vida, sino el valor de la verdad en una ciudad que, a veces, prefiere la comodidad de los rumores a la incomodidad de las preguntas. Capítulo 2. El oráculo de Delfos y la búsqueda de la sabiduría. Con una mezcla de humildad y un destello de picardía, Sócrates se adentra en el corazón de los rumores que lo han convertido en el hombre más incomprendido de Atenas. No es un sofista, insiste con vehemencia, como esos Gorgias, Pródico o Hipias que por un puñado de monedas enseñan a retorcer palabras hasta que lo falso brille como oro. Él no imparte lecciones, no cobra por sus charlas, no se pavonea en escenarios elevados. Sus aulas son las calles polvorientas de Atenas, sus estudiantes, cualquiera que cruce su camino con disposición para conversar, cuestionar y tal vez incomodarse. ¿De dónde surge entonces esta fama de sabio peligroso que lo ha llevado al banquillo? La respuesta, como tantas cosas en su vida, comienza con una pregunta, pero no suya, sino de su amigo Querefonte, un ateniense de temperamento ardiente que tuvo la audacia de consultar al oráculo de Delfos. ¿Hay alguien más sabio que Sócrates? La pitonisa, con esa ambigüedad que los dioses parecen disfrutar, respondió que no. Nadie en toda Grecia superaba su sabiduría. La noticia no llenó a Sócrates de arrogancia, sino de perplejidad. ¿Él, el más sabio? Si él mismo se sabe ignorante, un hombre cuya única certeza es que no sabe nada. Intrigado por el enigma divino, decidió emprender una misión para descifrarlo, una tarea que lo llevaría a enfrentarse con los supuestos sabios de Atenas y, de paso, a ganarse un ejército de enemigos. Su primer objetivo fue un político, uno de esos hombres cuya reputación de sabiduría resonaba en toda la ciudad. Lo interrogó, escuchó sus respuestas y pronto descubrió que este supuesto sabio no sabía tanto como creía, pero su arrogancia le impedía reconocerlo. Sócrates, con su cortesía afilada como un cuchillo, le señaló su ignorancia y el resultado no fue una revelación, sino un enemigo declarado, acompañado del rencor de quienes presenciaron la escena. No desanimado, Sócrates continuó su búsqueda, visitando a otros políticos, poetas y artesanos. Los poetas, creadores de versos que hacían suspirar a las musas, parecían guiados por una inspiración divina, no por un conocimiento profundo, y aún así se creían expertos en todo, desde la estrategia militar hasta la ética. Los artesanos, maestros en sus oficios, caían en la misma trampa. Su destreza con el martillo o el torno los convencía de que también dominaban las grandes cuestiones de la vida. Cada encuentro confirmaba lo mismo. Los hombres se creen sabios sin serlo, y su ignorancia, disfrazada de certeza, los hace vulnerables. Sócrates, con su método de preguntas implacables, desnudaba estas falsas seguridades, pero a un costo elevado. Esta cruzada no fue un paseo tranquilo por los jardines de Atenas. Al exponer las carencias de los poderosos, Sócrates se ganó el rencor de los influyentes y de sus seguidores. Los jóvenes, fascinados por su estilo de cuestionamiento, comenzaron a imitarlo, acorralando a los mayores con preguntas que dejaban al descubierto sus contradicciones. Esto, claro, no hizo más que avivar las llamas del resentimiento. Pronto, las acusaciones de corromper a la juventud y de introducir ideas heréticas comenzaron a circular como monedas falsas en el mercado. Sócrates, con un brillo irónico en la voz, interpreta el oráculo. Él es el más sabio, porque reconoce su propia ignorancia, mientras otros se ahogan en la ilusión de saberlo todo. Esta misión, que abraza como un mandato divino, lo ha dejado pobre, impopular y rodeado de enemigos, pero también más comprometido con la verdad.
Con un guiño a los dioses, admite que este camino no ha sido fácil, pero ¿quién dijo que cuestionar a Atenas sería un juego de niños? Capítulo 3. La vida filosófica y el rechazo a la política. Sócrates, con esa mezcla de sinceridad y astucia que lo caracteriza, aborda ahora las razones por las que su vida, lejos de ser un delito, ha sido un regalo para Atenas, aunque muchos no lo vean así. Comienza desmontando la idea de que corrompe a la juventud. Si lo hiciera intencionalmente, argumenta, estaría cavando su propia tumba, pues nadie en su sano juicio querría rodearse de jóvenes malvados que luego se volvieran contra él. ¿Quién, siendo sensato, criaría víboras para que lo muerdan? Si su influencia es negativa, pero sin intención, entonces no merece un juicio, sino una conversación privada, un consejo amistoso para corregir su error, no la amenaza de un castigo. Con este razonamiento, Sócrates pone en jaque la lógica de sus acusadores, dejando entrever que sus cargos son más un ataque personal que una defensa de la ciudad. ¿Por qué entonces ha elegido una vida tan distinta, alejada de los reflectores de la política ateniense? Aquí Sócrates revela un detalle fascinante, una voz interior, su daimonion, un susurro divino que nunca le ordena actuar, pero siempre lo detiene cuando está a punto de cometer un error. Esta voz, asegura, lo ha mantenido lejos de la política, y no porque desprecie el servicio público, sino porque sabe que un hombre justo no sobrevive mucho en ese terreno pantanoso. Para ilustrarlo, cuenta 2 episodios de su vida que pintan su integridad. Primero, cuando sirvió como miembro del consejo, se opuso solo, contra una multitud enfurecida, a juzgar colectivamente a los generales de Arginusas, un acto ilegal aunque popular. Arriesgó su vida por defender la justicia, sin ceder a la presión de la muchedumbre. Luego, bajo el régimen de los 30 tiranos, rechazó la orden de arrestar a León de Salamina, un hombre inocente, prefiriendo enfrentarse a la muerte antes que manchar su alma con una injusticia. Esta voz divina, explica, le ha impedido participar en las asambleas, donde las pasiones y los intereses egoístas a menudo ahogan la razón. En lugar de buscar poder o riqueza, Sócrates ha dedicado su vida a una misión más noble: exhortar a los atenienses, uno por uno, a cuidar su alma, a priorizar la virtud por encima de las posesiones materiales o los honores fugaces. Compara a Atenas con un caballo noble pero perezoso, que necesita un tábano para despertarlo de su letargo. Él, Sócrates, es ese tábano, enviado por los dioses para pinchar a la ciudad, para recordarle que la verdadera riqueza está en la bondad, no en el oro. Su pobreza, lejos de ser una vergüenza, es una prueba de su desinterés. No cobra por sus enseñanzas, a diferencia de los sofistas, que convierten la sabiduría en mercancía. Pero, ¿y la acusación de corromper a la juventud? Sócrates la desarma con una pregunta sencilla. Si realmente ha dañado a los jóvenes, ¿por qué ninguno de ellos, ni sus familias, está aquí acusándolo? Al contrario, en el tribunal están presentes jóvenes como Platón, Critón, Adimanto y Apolodoro, dispuestos a testificar que sus conversaciones no los han corrompido, sino que los han inspirado a buscar la virtud. Con un toque de ironía, Sócrates sugiere que, si alguien debería estar molesto, son esos jóvenes que, imitando su estilo, han incomodado a los poderosos con sus preguntas incisivas. Su vida filosófica, lejos de ser un peligro, es un servicio a Atenas, un llamado a despertar, a reflexionar, a vivir con autenticidad en un mundo que a menudo prefiere la comodidad de las apariencias. Capítulo 4. Las acusaciones formales y el interrogatorio a Meleto. Sócrates, con la agudeza de un arquero que apunta al corazón de las contradicciones, se enfrenta ahora a las acusaciones formales que lo han llevado al tribunal. Sócrates comete delito e investiga indebidamente lo subterráneo y celestial. Hace más fuerte el argumento más débil y enseña esto a otros.
con una mezcla de seriedad y un sarcasmo apenas disimulado, niega rotundamente ser un estudioso de los misterios cósmicos o un sofista que manipula palabras por dinero. Jura por los dioses de Atenas que no se dedica a especular sobre el cielo ni a enseñar retórica como los maestros que pululan en la ciudad. Su vida es más simple, aunque no menos inquietante. Pregunta, escucha y busca la verdad, sin más herramientas que su curiosidad y su lengua afilada. Pero las acusaciones son graves, y Sócrates decide no solo defenderse, sino desenmascarar la fragilidad de sus acusadores, empezando por Meleto, el joven poeta que, con más entusiasmo que reflexión, ha decidido llevarlo a juicio. Invita a Meleto a subir al estrado, y lo que sigue es un interrogatorio que parece más una lección de lógica que un intercambio judicial. Con un tono que oscila entre la paciencia de un maestro y la mordacidad de un adversario, Sócrates lo acorrala con preguntas simples pero implacables. ¿Quién mejora a los jóvenes de Atenas? Meleto, confiado, responde que las leyes, luego los jueces, los senadores, el público, todos, menos Sócrates. Este, con una sonrisa apenas contenida, lo compara con el cuidado de los caballos. ¿Acaso todos pueden entrenar a un potro, o solo los expertos? La multitud, argumenta, suele corromper, mientras que solo unos pocos, los verdaderos educadores, mejoran. Meleto, atrapado, no sabe cómo responder, y Sócrates aprovecha para mostrar que la acusación de corromper a la juventud no tiene sustento. Si lo hace intencionalmente, estaría dañándose a sí mismo, pues nadie querría vivir rodeado de jóvenes malvados. Y si es sin querer, ¿por qué no corregirlo en privado en lugar de arrastrarlo a un tribunal? Luego, Sócrates aborda la acusación de impiedad. Meleto afirma que enseña a los jóvenes a no creer en los dioses de la ciudad, sino en novedades demoníacas. Sócrates, con la precisión de un cirujano, lo presiona. ¿Cree Meleto que los daimones son espíritus, hijos de dioses? Meleto asiente, cayendo en la trampa. Si Sócrates cree en daimones, entonces cree en dioses, porque ¿cómo podría creer en los hijos sin creer en los padres? Meleto, desconcertado, cambia de táctica y lo acusa de ateo total, de no creer en ningún dios. Sócrates lo ridiculiza con una analogía. Es como decir que alguien cree en caballos pero no en equinos. La contradicción es evidente, y Meleto queda expuesto como un acusador que no ha pensado bien su caso, movido más por rencor que por un interés genuino en la justicia o la educación de los jóvenes. Con este interrogatorio, Sócrates no solo defiende su inocencia, sino que pone en evidencia la frivolidad de las acusaciones. Meleto, en su afán de atacarlo, ha tejido una red de cargos inconsistentes, como un poeta que escribe versos sin sentido. Sócrates, sin alzar la voz, pero con la fuerza de su lógica, demuestra que estas acusaciones son un castillo de naipes, construido sobre rumores y malentendidos. Su tono, aunque firme, no carece de un humor sutil, como si disfrutara desarmando a su adversario con la misma facilidad con la que desarma una idea mal fundamentada. Este enfrentamiento no es solo una defensa personal, sino una lección para Atenas. La verdad no se doblega ante las palabras vacías, y la justicia no debe ceder ante los prejuicios. Capítulo 5. La impiedad y la defensa de la misión divina. Sócrates, con la precisión de un filósofo que ha pasado su vida desentrañando contradicciones, continúa su defensa frente a las acusaciones de impiedad, clavando su mirada en Meleto, el joven poeta que parece más motivado por el rencor que por la lógica. Con un tono que mezcla paciencia y una ironía afilada, Sócrates retoma el interrogatorio, decidido a desmontar la idea de que es un impío que niega a los dioses de Atenas. Meleto, atrapado en su propia red, no sabe si acusarlo de creer en otros dioses o de no creer en ninguno, y Sócrates aprovecha esta confusión como un lobo que huele la debilidad de su presa. Pregunta directamente, ¿es que introduce novedades demoníacas, como dice la acusación, o es un ateo que niega toda divinidad?
Meleto, tambaleándose, opta por la segunda opción, afirmando que Sócrates no cree en ningún dios. Pero Sócrates, con la agilidad de un maestro de dialéctica, lo lleva de vuelta al cargo original. Si cree en daimones, espíritus hijos de dioses, ¿cómo puede no creer en los dioses mismos? Es como decir que alguien cree en los hijos, pero no en los padres. Una contradicción tan absurda que casi hace sonreír a los presentes. Para apretar más el tornillo, Sócrates presiona a Meleto. ¿Acaso piensa que él, como Anaxágoras, considera que el sol y la luna son meras piedras y no divinidades? Con un guiño sarcástico, se burla de la confusión del joven, sugiriendo que Meleto debe haberlo confundido con el filósofo naturalista, cuyos libros, por cierto, se venden a bajo precio en el mercado. ¿Tan ignorantes cree Meleto que son los jueces? La pregunta flota en el aire, dejando al acusador en evidencia, como un poeta que recita versos mal rimados. Sócrates no se detiene ahí. Demuestra que las acusaciones son un revoltijo de ideas mal hiladas, un intento desesperado de pintarlo como una amenaza para la piedad ateniense, sin pruebas sólidas ni coherencia. Dejando a Meleto a un lado, Sócrates se dirige directamente al jurado, con una franqueza que corta como el viento del Ática. No teme ofender con su sinceridad, pues sabe que, si lo condenan por decir la verdad, el daño será mayor para Atenas que para él. No recurrirá a súplicas, ni traerá a su familia para ablandar los corazones de los jueces, como hacen otros acusados. Eso, dice, sería indigno. Una farsa que haría parecer que Atenas condena a inocentes por capricho. Su misión, afirma, es divina. Los dioses lo han puesto en la ciudad para exhortar a los hombres a cuidar su alma, a buscar la virtud por encima de la riqueza o el poder. Si lo condenan, no cederá, ni siquiera bajo la promesa de absolución, a cambio de silencio. No dejaré de filosofar, declara, como un hombre que prefiere la muerte a traicionar su propósito. Con un toque de humor velado, compara su papel con el de un tábano que pica a un caballo noble, pero dormido, que es Atenas. Sin él, la ciudad caería en la complacencia, olvidando que la verdadera grandeza está en la justicia y la verdad. Si lo matan, advierte, no encontrarán fácilmente a otro como él, alguien dispuesto a incomodar a los poderosos por el bien común. Los jóvenes que lo imitan seguirán su ejemplo, y el examen de la virtud continuará, con o sin él. Su defensa no es solo por su vida, sino por el alma de Atenas, y con esa convicción cierra este capítulo, pidiendo no su salvación, sino la de los jueces, para que no pequen contra el don divino que él representa. Su voz resuena, firme pero serena, como si supiera que la verdad, aunque incomprendida, siempre encuentra su eco. Capítulo 6. El veredicto y la propuesta de pena. El tribunal ha hablado. Por un margen más estrecho de lo que Sócrates esperaba, los jueces lo declaran culpable. La noticia no lo sacude. Su rostro, curtido por años de preguntas y debates, permanece impasible, como si ya hubiera anticipado este giro en el drama ateniense. Ahora, según las leyes de la ciudad, le toca proponer una pena alternativa a la muerte que piden sus acusadores. Con un destello de ironía que ilumina el tribunal, Sócrates se pregunta en voz alta: ¿qué merece un hombre que ha dedicado su vida a despertar a Atenas, a exhortar a sus ciudadanos a buscar la virtud por encima de las riquezas y los honores? En un arranque de audacia, sugiere que lo justo sería premiarlo, no castigarlo. ¿Por qué no manutención en el Pritaneo, el lugar reservado para los héroes y campeones olímpicos? Después de todo, bromea, su servicio a la ciudad es más valioso que el de un atleta, pues mientras aquellos alimentan el orgullo de Atenas, él nutre sus almas, recordándoles que la verdadera grandeza no está en las coronas de laurel, sino en la justicia y la verdad. Consciente de que su propuesta puede sonar como una provocación, Sócrates baja un poco el tono, pero no la convicción.
Admite que es pobre, que su vida de filósofo no le ha dejado riquezas materiales, solo la riqueza de las ideas. Por eso, propone una multa de una mina de plata, una suma modesta que refleja su humildad, pero también su desafío a un sistema que valora el oro más que la virtud. Sus amigos, presentes en el tribunal, no se quedan de brazos cruzados. Platón, Critón, Critóbulo y Apolodoro, con la lealtad de quienes han sido tocados por su enseñanza, ofrecen garantizar una multa de 30 minas, una suma considerable que demuestra cuánto creen en él. Pero los jueces, tal vez agotados por su franqueza o endurecidos por los rumores, votan de nuevo y eligen la muerte. Sócrates recibe el veredicto con la calma de quien sabe que la justicia humana a veces se equivoca, pero la divina nunca lo hace. Dirigiéndose a los que lo condenaron, su tono no es de rencor, sino de advertencia. Les dice que pronto morirán, como todos, y que la historia los juzgará por haber matado a un hombre que solo buscaba el bien de Atenas. No escaparán al examen de su propia vida, pues otros, inspirados por él, seguirán cuestionando a los poderosos. Si quieren mejorar, les dice, no maten a quienes los desafían, sino escuchen y cuiden su virtud. A los que votaron por absolverlo, les habla con una calidez que contrasta con la severidad del momento. Su daimonion, esa voz divina que siempre lo guía, no lo detuvo hoy, lo que significa que la muerte no es un mal. La imagina como una de dos cosas, un sueño eterno, un descanso sin perturbaciones, o un viaje al Hades, donde podrá conversar con héroes como Aquiles, poetas como Homero y jueces justos como Minos. La idea lo entusiasma, como si la muerte fuera una invitación a un banquete filosófico sin fin. Con un toque de humor sutil, Sócrates se despide de ambos grupos, dejando una última reflexión. Él va a morir, ellos a vivir, pero solo los dioses saben quién va a un destino mejor. Su serenidad ante el veredicto es un recordatorio de que, para un hombre que vive por la verdad, la muerte no es una derrota, sino una continuación de su misión. Mientras se prepara para partir, su voz resuena como un eco en el tribunal, desafiando a Atenas a no olvidar que la virtud, no el poder, es lo que hace inmortal a una ciudad. Capítulo 7. Reflexiones sobre la muerte y la virtud. Con el veredicto de muerte aún resonando en el tribunal, Sócrates, imperturbable como un roble frente a la tormenta, se dirige a los jueces con una serenidad que desarma tanto a amigos como a enemigos. Su mente, afilada por décadas de preguntas y diálogos, no se doblega ante la sentencia. Al contrario, parece encontrar en ella una oportunidad para reflexionar sobre el destino final de todo hombre. Para Sócrates, la muerte no es un espectro a temer, sino un misterio a explorar con la misma curiosidad que ha guiado su vida. Con un tono que mezcla la profundidad de un filósofo y la ligereza de quien ya no teme al juicio humano, comienza a desentrañar qué significa morir, y lo hace con una claridad que hace que hasta los más escépticos en el tribunal contengan el aliento. Nadie sabe, dice, si la muerte es un mal o un bien, pero los hombres la temen como si fuera el peor de los castigos. Él, sin embargo, no comparte ese miedo ciego. Su daimonion, esa voz divina que lo ha guiado desde siempre, no lo detuvo hoy, ni cuando habló con franqueza, ni cuando enfrentó el veredicto. Esto, para Sócrates, es una señal clara. La muerte no puede ser un mal para el hombre bueno, pues los dioses, que cuidan de los justos, no permitirían que algo terrible le ocurriera a quien ha vivido con rectitud. Con una chispa de humor que alivia la gravedad del momento, propone dos posibles destinos tras la muerte, ambos atractivos a su manera. El primero es la aniquilación total, un sueño eterno sin sueños ni perturbaciones, un descanso profundo que después de una vida de debates y preguntas, suena casi como un lujo. ¿Quién no querría, bromea, una pausa infinita tras el ajetreo de la existencia? El segundo escenario
es aún más tentador para un hombre como él. Un viaje al Hades, un reino donde las almas de los justos se reúnen. Imagina con entusiasmo la posibilidad de encontrarse con figuras como Homero, Hesíodo, Orfeo o los héroes de Troya, como Aquiles o Agamenón. Allí, bajo la mirada de jueces incorruptibles como Minos, podría continuar su misión, interrogando a las almas, buscando quién es verdaderamente sabio y quién solo presume serlo. La idea lo ilumina, como si la muerte no fuera un final, sino una invitación a un simposio eterno, donde las preguntas nunca se agotan. Con un guiño a los presentes, asegura que nadie lo condenará en el Hades por su curiosidad, como han hecho en Atenas. Volviéndose a sus amigos, aquellos que lo absolvieron y que ahora lo miran con una mezcla de admiración y tristeza, Sócrates los exhorta a no temer. La muerte, insiste, no es un mal para el hombre bueno, pues los dioses velan por él, vivo o muerto. Les pide que cuiden de sus hijos, pero no con mimos o riquezas, sino con el mismo rigor con el que él los ha desafiado. Si sus hijos valoran el dinero o el prestigio por encima de la virtud, repréndanlos, enséñenles a ser mejores, como él lo ha hecho con los atenienses. Su legado, dice, no está en monumentos ni en riquezas, sino en las mentes que ha despertado, en las almas que ha invitado a examinarse. Con una última reflexión, casi poética, se despide. Él va a morir, ellos a vivir, pero solo los dioses saben quién va hacia un destino mejor. Mientras los guardias se acercan para llevarlo, su voz resuena, tranquila pero poderosa, como un recordatorio de que la virtud es el único equipaje que un hombre puede llevar consigo, más allá de la vida. Capítulo 8. Conclusión de la Apología. El telón está a punto de caer sobre el juicio de Sócrates, pero él, fiel a su naturaleza, no permite que la escena termine sin una última lección. Con la sentencia de muerte confirmada y los murmullos del tribunal aún flotando en el aire, Sócrates se mantiene erguido, no como un condenado, sino como un maestro que, incluso en su hora final, tiene algo que enseñar. Su voz, calma pero cargada de una autoridad ganada a pulso, se dirige tanto a los que lo condenaron como a los que lo defendieron, tejiendo un cierre que es menos un adiós y más un desafío para que Atenas reflexione sobre sí misma. No hay súplicas, no hay lágrimas, solo la claridad de un hombre que ha vivido por la verdad y está dispuesto a morir por ella. A los jueces que votaron por su condena, Sócrates les habla con una mezcla de advertencia y compasión. No los maldice, pero les recuerda que la muerte no es una escapatoria. Pronto, dice, ellos también enfrentarán su propio fin, y la historia no será amable con quienes han silenciado a un hombre que solo buscaba el bien de la ciudad. Con un toque de ironía, les advierte que su labor no termina con él. Otros, inspirados por sus preguntas, seguirán examinando a los poderosos, pinchando sus egos como él lo ha hecho. No es matándome como se librarán de las preguntas, parece decir, porque la verdad siempre encuentra quien la defienda. Su mensaje es claro. Atenas se perjudica más a sí misma al condenarlo, pues pierde a un guía que, como un faro, ilumina los escollos de la ignorancia. A sus amigos, los que votaron por su absolución, les ofrece consuelo y una última enseñanza. Su daimonion, esa voz divina que nunca lo ha traicionado, no lo detuvo hoy, lo que confirma que la muerte no es un mal. Con una serenidad que roza lo sobrenatural, describe la muerte como un umbral hacia dos destinos posibles, ambos liberadores. Si es un sueño sin fin, un reposo eterno sin pesadillas ni inquietudes, entonces es un regalo para un hombre que ha vivido en la agitación del pensamiento. Si, en cambio, es un paso al Hades, entonces lo espera un paraíso de diálogos infinitos, donde podrá interrogar a los grandes espíritus de la historia sin temor a ser condenado por su curiosidad.
La imagen de Sócrates discutiendo con Homero o desafiando a Odiseo con preguntas sobre la virtud saca una sonrisa a quienes lo escuchan, como si la muerte fuera solo una nueva aventura. Con un tono que combina la solemnidad de un profeta y la ligereza de un amigo, pide a los suyos que no lloren por él. En cambio, les encarga una tarea: educar a sus hijos en la virtud, reprendiéndolos si anteponen la riqueza o la fama al bien. Su legado, insiste, no está en estatuas ni en riquezas, sino en las almas que ha tocado, en las mentes que ha invitado a examinarse. Mientras los guardias se acercan para llevarlo, Sócrates deja una última reflexión, casi un susurro que resuena en el tribunal. Él va a morir, ellos a vivir, pero solo los dioses saben quién va al mejor destino. Con esas palabras se despide, no con la amargura de un vencido, sino con la certeza de quien sabe que la verdad, como una semilla, germinará incluso en su ausencia. Atenas puede quitarle la vida, pero no su voz, que seguirá resonando en quienes se atrevan a preguntar. Conclusión. La apología de Sócrates no es solo la defensa de un hombre ante un tribunal, es un manifiesto sobre la importancia de vivir con autenticidad, cuestionar lo evidente y priorizar la virtud por encima de las riquezas o el poder. Sócrates, condenado a muerte, no se doblegó. Al contrario, convirtió su juicio en una lección eterna. Su serenidad ante la muerte, su fe en la justicia divina y su desafío a Atenas para que examine su propia alma, nos recuerdan que la verdad, aunque incómoda, es el único camino hacia una vida plena. Este texto nos deja con una pregunta que resuena más allá del siglo IV antes de Cristo. ¿Estamos dispuestos a enfrentar nuestras propias creencias, como Sócrates, o preferimos la comodidad de no preguntar? Su legado vive en cada mente que se atreve a dudar y buscar respuestas. Y eso ha sido nuestro recorrido por la apología de Sócrates. Esperamos que este resumen te haya inspirado a reflexionar sobre la verdad, la virtud y el valor de cuestionar lo establecido, justo como lo hizo Sócrates en las calles de Atenas. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartir y suscribirte a Resúmenes de Libros para más viajes literarios que despiertan la mente. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué te parece el legado de Sócrates? ¿Te animarías a ser un tábano en tu propia ciudad? Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las grandes ideas que han moldeado el mundo.